Leo, tienes que oír esto. A ver, ¿qué? O sea, tienes que oírlo. Tienen que oír esto. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De eso. De que Pero, tiene... pero al revés. O sea que estamos programados como para ser pobres. Vamos a hablar de eso, de la mente de pobreza, cuando la identidad o la programación que traemos desde nuestro nacimiento nos conduce hacia la pobreza. Nos condiciona hacia la pobreza y nos hace... ¿Te acuerdas que en el programa que estábamos hablando de los hábitos, hablábamos de la identidad? Y de que si tú querías ser, por ejemplo, ir al gimnasio todos los días, en lugar de ponerte a decir, ay, tengo que ir al gimnasio todos los días, tenías que más bien cambiar tu identidad a una identidad de deportista. Sí, exacto, porque no solamente hacen falta las acciones, ese compromiso evidente con ese objetivo, con ese propósito, sino que tenemos que cambiar. O sea, Leo, eso es morir y nacer. Exacto, exactamente. O sea, prácticamente es así, porque neurológicamente tenemos que cambiar nuestro chip. Exactamente, eso es lo que queremos hablar hoy, es que podamos identificar si realmente estamos programados para la pobreza. O sea, nos programaron para ser pobres y por lo general todos tenemos un poquito de eso. Claro. Porque porque culturalmente, es la socialmente, familiarmente, el entorno, los amigos, todo pareciera que conduce a que tengas una programación de pobre. ¿Y cómo podemos hacer para cambiar eso, para cambiar nuestra identidad a una identidad de rico? O sea, claro, porque es que imagínate, Leo, hablando de lo que es la identidad. Tu identidad, aparte de que se formó desde cuando estabas pequeño, por todo eso lo que absorbiste cuando estabas con tus padres, de tu entorno, de tu contexto, de colegio, amigos, compañeros. Entonces cada uno va obteniendo una información distinta y uno va adaptando eso a su identidad. Imagínate hoy día la identidad de cada uno de tu contexto. Unas personas que trabajan, tienen un 15 y último, trabajan en arreglan casas, pintan casas. ¿Cuál es su mentalidad? Posiblemente de escasez, posiblemente pensamientos de queja. Ay, que estoy haciendo este trabajo, que no sé qué, es una queja constante. Entonces, nuestra identidad se alimenta diariamente también del contexto. El contexto. Entonces, tú puedes tener mente millonaria, importante. puedes tener mente de rico y estar en un contexto que no te ayuda. Que no te ayuda a construir esa identidad exactamente. millonaria. Eso lo vemos mucho por ejemplo, cuando vemos esas personas que en su país no lograban nada y de repente migran, que ha pasado mucho con los venezolanos, con esta migración gigantesca que ha habido en los últimos años, y afuera se hacen millonarios, exitosos. ¿Qué pasa? Su mente, su forma como estaban programados, estaba bien, pero el contexto no le ayudaba. Exacto. Entonces cambias de contexto y te adaptas a ese nuevo contexto y comienzas neurológicamente a cambiar tus pensamientos, tus células comienzan a comportarse de una manera distinta y obtienes obviamente esta mentalidad millonaria que todos tenemos que de verdad construir. Esto es un paso a paso, esto no es de la noche a la mañana, pero el compromiso de esto radica en el momento presente. Sí, hoy. Claro, en el hoy, en ser conscientes de cuando estamos comunicándonos con nosotros mismos, cómo nos comunicamos, cuando nos estamos comunicando hacia el exterior, cómo nos comunicamos, qué hábitos tenemos, qué hábitos traemos, cómo fuimos criados. O sea, hay ciertas señales que nos pueden indicar que fuimos criados o programados para ser pobres. Exacto. Fíjate que la mayoría de las personas que se ganan la lotería, el dinero lo malgastan y lo pierden. Claro, porque no solamente hace falta, Leo, estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, sino que también tienes que ser la persona adecuada a esa situación. Claro, la identidad. Si no tienes identidad de rico, vas a malgastar el dinero, vas a tener miedo a invertir, vas a regalar el dinero, o sea, vas a querer deshacerte del dinero. O sea, exacto. La verdad es que aunque no te des cuenta y dicen, no, pero es que a mí se me va el dinero como se me va de las manos. Bueno, que eso es otra creencia limitante, hace que estas personas que se han ganado la lotería, en la mayoría de los casos, casi el 90%, quedan en bancarrota. Mientras que las personas que tienen mentalidad de rico, identidad de rico,
pueden quebrar, o sea, puede ser Y- que un negocio no les fue bien y quedaron sin nada y tú ves que se recuperan rápidamente Pronto. y vuelven otra vez a acumular riqueza. ¿Por qué? ¿En qué yace la diferencia? En cómo están construidos, cómo son sus mapas mentales, Claro. cuáles son sus creencias, Su cuál es su relación con el entorno y dinero. cuál es su relación con esto, cuál es su relación con el dinero. Exacto. Si el dinero lo ven como algo necesario para sobrevivir o lo ven como quizás una energía que mueve todos los aspectos de su vida, porque yo siempre lo he dicho y te lo he dicho a ti siempre, yo no creo eso de que el dinero no da la felicidad, el dinero sí da la felicidad. Bueno, aquí dice la canción, el dinero viene a mí con facilidad y es que me da mucha felicidad. Claro. Y Leo, hay algo que quería decir cuando tú estabas hablando ahorita, y es que una persona que esté trabajando y dignamente recibe su sueldo y está trabajando solo con el pensamiento de que ese dinero es para pagar sus gastos y que ese dinero es exclusivo para pagar sus biles y los biles y no sé qué y factura, eso es lo que va a obtener. Claro. Si una persona, en cambio, trabaja por su 15 y último, pero está pensando y creando en que ese dinero lo va a ayudar a acumular, a ser una persona exitosa, a buscar nuevas alternativas, a buscar nuevos negocios, es otra perspectiva. Claro, esa O es sea, la mentalidad de lo que cambia llaman los la money energía. makers, que es que tú puedes pensar de dos maneras diferentes. Puedes pensar, voy a recibir dinero y con ese dinero voy a estar tranquilo, voy a pagar como tú dices, mis deudas, voy a pagar mis biles, o puedes pensar, ¿cómo pongo este dinero a trabajar para mí y a producir más dinero? ¿Cómo hago que el dinero Tenga hijos. tenga Como dinerito? Claro, tenga hijos, es decir, que se reproduzca y se multiplique. Desde esa mentalidad estoy seguro y les garantizo que igual van a tener para pagar todas sus deudas, igual van a tener para pagar sus biles. La diferencia está en qué es lo que pensamos, Claro, pero qué es lo que proyectamos. Y ahí, Leo, la gente no va a pensar en todas en las deudas y todas las cuentas por pagar. La gente está pensando, ay, sí, ya pago esto, pero está pensando es en organizarse. El objetivo es otro. Para el objetivo, porque, es otro, exacto, porque estás enfocado en tu mente millonaria. Es correcto, pero vamos a echar hacia atrás en nuestras vidas para entender un poco y poder descifrar si fuimos programados para ser pobres y ver esas facetas de nuestra vida desde que nacemos, incluso hasta generacionales, Sí, sí. que pueden afectar nuestra relación con el dinero. Principalmente, muchas vienen de crianza. Recuérdense, bueno, tú trabajas con familias, pero lo que manifestamos y le decimos a nuestros hijos, a nuestros familiares, es muy importante porque eso moldea la forma como pensamos. Entonces, por ejemplo, a nivel del entorno familiar, estoy seguro que muchas se van a sentir identificados con esto. Frases como el dinero no crece en los árboles o hay que arroparse hasta donde llega la cobija, que son frases muy, muy de nosotros, que son de escasez, nos hacen tener un entendimiento mental de que el dinero es limitado. Exacto. Y el dinero, la verdad, no es limitado, el dinero es ilimitado. No, y hay uno también que dice, esas creencias que te dice, vamos a guardar para cuando lleguen las vacas flacas. Exactamente, sí, el pensamiento de miedo, de trabajar o relacionarse con el dinero, porque el dinero va a servirnos para cubrir una necesidad, que básicamente, o para liberarnos del dolor en el momento en que llegue, porque estamos seguros que va a llegar. Que eso ahí, creo que allí lo más poderoso de pensar de esa manera es que te estás preparando en lugar para el éxito, de tener como objetivo que ese dinero tenga hijos. El objetivo vendría siendo que me voy a quedar sin dinero. Exacto, entonces, es para el momento de escasez. En vez de prepararte para el momento millonario, me voy a preparar para el momento de escasez. Que no quiere decir que no sea cierto, o sea, no quiere decir que tú no puedas tener parte de tu dinero colocado en algún lado para eso. Todo lo contrario, más bien es positivo pensar de esa manera. Bueno, yo voy a empezar a prepararme para cuando quiera, para mis años dorados, cuando no quiera trabajar. No está mal que pienses así, pero si las personas más exitosas de la vida, aún cuando ya se han retirado, siguen produciendo dinero. O sea,
ya llega un momento en que el dinero se reproduce solo, entonces empieza a tener hijos, como tú dices, tener dineritos. Entonces, Claro. ahí hay que identificar eso. ¿Cuáles son esas creencias? O sea, ser conscientes que tenemos de nuestra niñez que nos pueden estar limitando con respecto a nuestra relación con el dinero y generándonos una identidad. Repito, no es solamente la creencia, es que tengamos una identidad de pobres. Y cuando me refiero a eso no quiero decir que van a proyectar una imagen hacia afuera, como sucede mucho en las redes sociales, de que son millonarios y la verdad es que no son millonarios, porque eso tampoco da dinero. Tampoco. O sea, vivir una vida que no es la tuya, proyectar una vida que no es la tuya, no te da dinero. Lo que te da dinero es trabajar por ahí, conseguirlo. Y ahí lo que estás alimentando es esa mentalidad de escasez. Claro, es esa mentalidad de escasez. Entonces, vemos muchas personas en las redes sociales que quieren proyectar una vida, se toman fotos al lado de carros que no tienen, se visten de una manera que se gastan todo el salario o todo el dinero que perciben nada más para parecer o aparentar ser ricos, pero no están haciendo absolutamente nada para generar realmente esa riqueza. Entonces, lo que han hecho es convertir sus vidas, o sea, su trabajo es aparentar algo que no son. Y entonces eso también pone como objetivo una cosa totalmente distinta a esa de ser un money maker, de realmente generar riqueza. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces podemos podemos confundirnos en pensar de que porque parezcamos ricos, vamos a ser ricos. No, porque es muy distinto. Bueno, yo creo que en ese proceso de hacer la identidad de millonaria, ¿te acuerdas que en el episodio de los hábitos atómicos, o sea, uno de mis objetivos es ser millonaria? Y eso a la gente le puede causar risa, a otros no, pero se volvió loca, o X, no importa, lo que cada uno pueda percibir. Lo importante es en mi compromiso y en mi objetivo. Ese es mi propósito. Pero, Leo, en esa formación de esa nueva identidad, la gente se puede perder. Claro. Y es allí cuando le das más fuerza a esa información genética, a esa información del pasado, a esos fundamentos que tienes, a esas raíces que tienes. Porque el árbol es bueno de acuerdo a sus raíces y tiene sus semillas, obviamente, y va a dar un buen fruto de acuerdo a cómo alimentas esas raíces. Entonces, esa nueva identidad de nosotros, definitivamente, cuando construimos una nueva identidad, tenemos que romper raíces, Leo. Claro. O sea, es tan radical el volvernos otra persona. Y no es que yo voy a dejar de ser Daniela en mi esencia, o sea, no, yo soy y lo mismo. Pero estoy convirtiéndome en otras cosas porque tengo otros contextos, pensando de una manera distinta, me instruyo, tengo otro tipo de información, los conocimientos, el compromiso, la valentía. O sea, es muy importante cuando estamos en esa formación de esa nueva identidad, porque allí es donde nos perdemos. Claro, no, justamente ayer estaba conversando con un amigo mío que está desarrollando varios proyectos al mismo tiempo, pero todos están en una etapa inicial. Entonces comienza a desarrollar uno y inmediatamente le ofrecen otra cosa, entonces se mete en el otro, entonces ahora tiene más inmediatamente le ofrecen otro. Entonces me llamó para preguntarme qué le parecía un nuevo proyecto qué me parecía un nuevo proyecto al que se estaba, ¿Y qué otro? Al que se estaba involucrando, que no tiene nada de malo. No, uno puede tener bien. varias, el problema es que no todos, o sea, si todos están en una etapa inicial, era lo que yo le decía, tú no estás dejando ni siquiera que medio madure para entrar en otro. Entonces, ¿qué pasa? Tu foco está disperso. Entonces no vas a conseguir tu propósito, tu objetivo, si tú no trabajas por ese objetivo. Entonces, básicamente, dejas o te separas de la realidad y empiezas a soñar. Empiezas a pensar, porque esto me va a dar dinero, pero no haces nada para trabajarlo aquí. No, porque me va a dar lo inmediato, pero no haces nada para trabajarlo aquí. No, porque esto es dinero fácil, porque las criptomonedas reproducen dinero rápidamente, pero no haces nada para estar aquí. Sí, entonces el accionar, obviamente, en algo específico te va a llevar a un éxito, digamos que más tangible. Claro. No, y uno se tiene que preguntar, pero ¿cuál es mi plan? ¿Cuál es mi estrategia? Y eso es parte también de cómo hemos sido criados. O sea, es parte también de la mente, sí, de esa identidad de pobre. Que es la identidad del soñador, que sueña, pero nunca ejecuta.
¿Por qué? Porque alguna de las cosas es, por ejemplo, dejar que la riqueza venga por azar. Ese, por ejemplo, cuando Dios proveerá. Eso, no, Exacto. Dios proveerá, no. Y Dios provee diariamente. Exactamente. Pero Dios, ¿qué estás Dios haciendo te dio tú? salud, te dio inteligencia, Exactamente. te da fuerzas, te da energía para tú mismo poder conseguir tus cosas. O sea, a ver, yo entiendo que el éxito no viene por así como eso sí no es caído de los árboles, ¿no? El éxito se trabaja. Que no quiere decir que se tenga que se tenga que trabajar duro. No, o sea, no exacto. tiene que ser un camino lleno de rocas y de problemas, todo lo contrario. Puede ser inteligente, puede ser hasta rápido, pero planificado. Entonces, estas creencias de que Dios proveerá, de que yo me voy a ganar la lotería, o sea, pero hay Y gente esto que me va a juega sacar. lotería y esto me va a sacar de la pobreza. No te vas a ganar la lotería. No te Así la vas no. a ganar. No, es que no te la vas a ganar. O sea, las probabilidades de que te ganes la lotería son muy Tú no pocas. juegas la lotería. Yo A juego veces, la lotería. a Leo. veces juego raspaditos y todo Bueno, eso. Sí, está uno bien. que otro, está bien. Pero, porque- pero no lo juego, pero no, no pongo, lo mis, juego, no pongo mis expectativas en eso. O Eso pensando es de que voy a jugar para volverme millonario. No. O sea, no, de verdad que no. lo hago por diversión. Y digo raspadito porque realmente lo que me emociona es ver Es el raspado. eso del rap. No la lotería, no sé jugar ningún tipo de lotería, o sea, no sé cómo se compra la lotería. Yo pienso que es nefasto pensar que a través de la lotería, o sea, es una creencia ultra limitante gastar el dinero en lotería. Tú ves y vas aquí en los Estados Unidos, ¿Sabes qué es aquí una en Florida lotería? hay una creencia muy arraigada, sobre todo a en la- en la población cubana, y los venezolanos también cada vez están también más metidos en eso, en el tema de jugar lotería. Sí. Y la verdad es que en Estados Unidos es más fácil que te vuelvas millonario trabajando que a través de la lotería. ¿Sabes qué es mejor? Pensar de que cada día tú te has ganado una lotería y es el estar vivo, Leo. Claro. Eso sí es ganarse la lotería. El amanecer y estar con buena salud, estar activo, tienes a tu familia bien, eso es ganarse la lotería. Tienes una nueva oportunidad para hacerlo distinto. Así es. Y hay muchas personas que se hablan a sí mismas y dicen, nunca me voy a hacer rico. Hablando de esa programación Claro, de esa Ajá. programación, por más que, por todo, mira, todo lo que trabajo y trabajo y trabajo y lo que sirve es para pagar deudas. Bueno, es importante que todos los que nos escuchan sepan que tienen el poder para cambiar eso, pero de un día para otro. Exacto. Lo que necesitan es un plan, una estrategia, cambiar hábitos. Hay señales, Dani, yo traigo aquí, las escribí para que no se me pasara ninguna, pero hay señales que nos demuestran que pudimos haber sido programados para eso, que pudimos haber sido programados para la pobreza. Y yo les voy a dar un ejemplo. Y tú vas a dar algunos ejemplos y todo eso, pero por ejemplo, pensar en escasez, pensar siempre en las deudas, es una señal, o pensar de que trabajamos para pagar deudas, o sea, es una señal de que fuimos programados para la pobreza. Y esto sucede mucho cuando tuvimos en la casa una señal de ese tipo. O sea, vimos el vivo ejemplo de cómo nuestros padres luchaban y luchaban para pagar sus gastos y nunca terminaban de salir adelante. Es así. Y eso además, por supuesto, reforzado por la comunicación de nuestros padres hacia nosotros. No, y el contexto, a lo mejor el amiguito en el colegio, no, yo no voy de vacaciones, no, mi papá no tiene plata, no, mi mamá no sé qué cosa. Sí, claro, es creer que el dinero es limitado es una señal de que fuimos programados para la pobreza. El dinero no es limitado. No, es ilimitado. Es ilimitado. Claro. O sea, probablemente en tu contexto y en tu realidad, en tu mapa mental, tú crees que el dinero se acaba, pero el dinero no se acaba. Es igual que las personas que dicen, no, es que la situación está, la gente que está todo el día hablando, no, la comida está aquí impagable. O sea, están todo el día hablando de, Ay, no, de que la, de pobreza, de de situación, horrible, de la queja. de la crisis. Además le echan otra señal también de que fuimos programados para la pobreza, es que nunca somos pobres porque nosotros no hemos logrado las cosas, sino que siempre exteriormente. Claro, el tercero, es el gobierno. la situación, el mundo está mal,
mi jefe. Tú dices algo y la persona va y te dice, sí, pero tú no estás viendo las estadísticas o tú no ves noticias, el tal país, tal cosa. Bueno, yo los invito a los que están aquí en Miami, cuando me dicen eso, yo les digo, bueno, yo te invito a que bajes para A Brickell Brickell. y te des una vuelta en un centro comercial y tú me dirás si hay pobreza o no hay pobreza, si hay dinero o no hay dinero. ¿Entiendes? Hay contextos, evidentemente. Hay realidades de países como Venezuela que, oye, de verdad son realidades distintas. Es un contexto muy, muy Pero difícil porque es el control del Estado y digamos, es la pobreza inducida, ¿no? Pero a los que están aquí, que me dicen, no, es que las cosas está difícil, es que no hay suficiente dinero, el dinero se nos va a acabar. Bueno, baja y ve, ¿por qué la realidad de ellos es distinta a la tuya? Porque yo todos los días veo personas jóvenes que triunfan y son exitosos con proyectos simples, que yo digo, pero ¿cómo no se nos ocurrió? Ahora acabo de ver, por ejemplo, hay un ejemplo aquí en Estados Unidos que me llama muchísimo la atención, el agua enlatada. Toda la vida tomando agua en botellas de plástico, ya a nadie se le había ocurrido enlatar el agua. Es verdad. Es millonarios. Bueno, ya hay varias compañías. Bueno, claro, yo sé, pero hay una en específico que saca el agua enlatada, la misma agua con la lata con diferentes cosas, o sea, y se han hecho millonarios. Entonces la gente ahora prefiere tomar agua enlatada que agua pero mira, en botella. Pero mira lo que hay en el inconsciente colectivo. Y lo digo porque en una de esas, creo que hay un comercial donde unos niños no le reciben el agua a la persona porque piensan que es cerveza. Y entonces, porque esa es la programación, claro, tú tienes una lata, o es una lata de refresco, o es una lata de cerveza. Y los niños no la reciben. Entonces, o sea, es como que quitándole el poder a esa publicidad, ¿sabes? Claro. Bueno, publicidad pero es que para los otros los que no la enlatan. Creo que ahí es donde radica el éxito, de romper el paradigma. Rompieron el paradigma porque la gente asociaba la cerveza o el refresco a la lata y resulta que tú puedes tomar agua que es sana, en lata también. Entonces rompieron el paradigma y la gente prefiere tomarse su agua en la lata. O sea, estás en un concierto o algo, y además el frío se va a mantener mucho más en la lata que en la botella de plástico. Y la lata el agua conserva más la pureza del agua y no libera, no libera las toxinas del plástico. O sea, es que el agua en plástico, si le pega la luz del sol, libera toxinas. O sea, hay una cantidad de cosas. Y tú dices, ¿por qué a nadie se le había ocurrido enlatar el agua? ¿Y por qué sí la cerveza? ¿Y por qué sí? ¿Me entiendes? Entonces, esas ideas... Sí, esas ideas y esas oportunidades de negocios que la gente crea, Leo, pero es porque tienes una identidad, obviamente, de millonaria. Tienes una mente millonaria. Bueno, las dos muchachas de las arepas. De las arepas. Que las tienen, están ahorita... Y son venezolanas. Y son venezolanas. Para el tiburón, ¿no? Claro, pero ¿cómo a las marcas de harina no se les había ocurrido eso? Congelar las arepas y venderlas y... Ahora ya las sacaron. Las marcas, ahora todos las tienen. Ahora se venden las arepas igual que los pequeños en todos lados. Pero cómo a nadie se le había ocurrido y se les ocurrió a ellas. Entonces, son esas... ¿qué las diferencia a ellas del común denominador de la gente? Bueno, su mente millonaria, Leo, su mente está programada para ser exitoso, porque si yo me programo a partir de hoy para buscar riqueza, para tener mayores, una mejor vida, sentirme más libre, cualquier cosa que yo quiera programarme, o sea, eso radica en la identidad y en mis creencias, en lo que yo piense, y va a crear oportunidades de negocio. Y la verdad es, Dani, que no es que ellas tienen algo especial. No. Todos nacimos para tener éxito. Todos nacimos para tener éxito. Lo que pasa es que en el camino fuimos de alguna manera moldeando unos valores, unas creencias, unos juicios, unos mapas, unos hábitos que no nos permiten avanzar en la dirección correcta. Entonces lo importante es ser conscientes de cuáles son esos hábitos que tenemos y cambiarlos. Al momento que los cambiemos, nuestra vida va a cambiar. Es así. O sea, yo te lo he dicho 1000 veces. Una de las cosas que yo descubrí con el PNL o con la PNL, era que yo tenía creencias que limitaban mi dinero. O sea, yo trabajaba muchísimo, muy duro, pero el dinero se me iba limitando.
Y quería como dar ese siguiente paso y no lo lograba. Y básicamente tenía creencias arraigadas en mí. Por ejemplo, una de ellas no eran creencias tan fuertes como pensar que el dinero es sucio o el dinero es malo. Todo lo contrario, yo esa creencia nunca la tuve, pero sí tenía una creencia muy arraigada que yo siempre decía, bueno, gracias a Dios ni me sobra ni me falta. Exacto. Y eso la tenía allí. Claro, y entonces así estás programado para eso, para ni que te sobre ni que te falte. Claro, y nuestra mente, sin darnos cuenta, dice, no, pero si ya tú tienes lo necesario. Exacto. Si ya, ¿para qué? No necesitas más acumulación. Te voy a dar más trabajo, pero no te voy a dar acumulación de Claro, riqueza. entonces ahí es cuando yo les digo, neurológicamente su relación con el dinero estaba acorde a su neurología, fisiología, a todo lo que él estaba programado, pues, para no tener más ni tener menos. Claro, porque tu cerebro siempre va a tratar de comprobarte que es verdad lo que es tú verdad, le digas. Si claro. tú le dices, nunca seré rico. Amén. Él dice, amén, nunca vas a ser rico. Nunca vas a ser, exactamente, no, nunca seré rico. Bueno, entonces vas a botar el dinero, vas a hacer malas inversiones, se te van a acercar personas que te van a estafar, porque eso es lo que sucede cuando tú tienes esa mentalidad. Claro, porque nuestra mentalidad y creencias sobre el dinero, Leo, determinan nuestra capacidad para acumular la riqueza. Es claro. Entonces ahí es cuando uno dice... Oh, hay otras creencias, esas son las de la familia. Ajá. Pero digamos creencias de, por ejemplo, que de la educación, nuestro sistema educativo no nos prepara para emprender, no nos prepara para ser millonarios, no nos prepara para ser jefes. Nuestro sistema educativo nos prepara para ser empleados. Para ser empleados de un millonario, para ser empleados de un banco, para ser empleados de un rico, para ser empleados de una corporación. Para ser los títeres. Más o menos. Claro, Leo, para que nos moldeen, nos prepara para que nos hipnoticen y nos moldeen de acuerdo a los grandes, a los millonarios, a los ricos, a los poderosos. Ellos son los que van a manejar a estas personas con este tipo de educación. Y es actualmente como vivimos. La educación no nos prepara, ni siquiera nos da un libro. Ay, no, que lee la historia. No importa, ya no leas más del pasado. Vete a cosas positivas, a cosas que te den alimento, beneficio para ser una persona exitosa. Pero es que tampoco conviene que todo el mundo sea millonario. Entonces, ¿sabes? Bueno, es que precisamente el sistema educativo está diseñado para que pocos sean los que acumulen la riqueza y todos los demás trabajen para que esos pocos acumulen la riqueza. Y es basado también en un sistema de recompensas donde si tú puedes ir creciendo, puedes ir evolucionando en una organización, pero tienes un tope y donde tu ideal debe ser llegar a ese tope dentro de la organización. ¿Qué pasa? Cuando terminas tu vida, cuando te retiras, cuando dejas de trabajar, muchas de estas personas terminan con una sensación gigantesca de vacío porque nunca sirvieron a sus propios propósitos, sino sirvieron a los propósitos de un tercero, a los propósitos, a los valores de una compañía, a los valores de una empresa. Ojo, evidentemente, toda empresa necesita equipo para crecer. Claro. No todo el mundo va... Sí, pero sí deberían darle la oportunidad a nuestros niños y a nuestros jóvenes. A que ellos decidan si quieren ser exitosos o quieren ser empleados. Claro, tú puedes ser exitoso dentro de una empresa. Un empleado exitoso. Un empleado exitoso o un emprendedor exitoso. Pero deberían darnos la oportunidad de decidir y no nos dan la oportunidad de decidir. Nos preparan y las carreras también. Piensa en las carreras. Claro, yo creo que eso piensa en los médicos. A los médicos los preparan para trabajar en una clínica. A los ingenieros para trabajar en una empresa. A los contadores para trabajar en una empresa. O sea, todas las carreras están diseñadas como para que trabajes para otro. Leo, yo creo que eso es en todo. Que nos programan, o sea, es de acuerdo a ese inconsciente colectivo, a esa información que maneja el colectivo. Porque ¿quién dice que todo el mundo tiene que ser católico? ¿Quién dice que todo el mundo tiene que ser bautizado? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? O sea, de hecho, he escuchado declaraciones de adolescentes y de personas ya grandes que dicen, ¿a mí acaso me preguntaron si yo quería ir a una iglesia o quería ser bautizado? Y es verdad, Leo. O sea, entonces venimos siempre como que en una programación colectiva que no tenemos opción de decisión porque estamos todavía pequeños. Ajá, pero ¿y qué pasa después de eso? Ahí es donde tenemos nosotros nuestras consecuencias. Sí, claro. Y donde tenemos que trabajar. Ahora,
tenemos, ok, como yo digo, en toda acción hay una consecuencia, positiva o negativa. Entonces, ¿qué hago yo ahora desde esta acción, desde todo este conocimiento, desde todos mis fundamentos y mis raíces? ¿Qué hago yo ahora con esto? ¿Me ha servido? ¿Qué es lo que tengo yo hoy día? ¿Es realmente lo que quiero tener, lo que quiero seguir alimentando o no? Ahí es cuando yo digo y doy un stop y digo, ok, esto no es lo que yo quiero para mi vida porque no me ha servido. ¿Qué tengo? ¿Qué hago? ¿Qué soy? Ahora de aquí, a partir de aquí, me convierto en otra persona. ¿Qué hay que hacer para convertirse en otra persona? ¿Qué hay que decirse? ¿Qué hay que tomar acción? ¿En qué se tiene uno que comprometer? Indistintamente de toda esta programación yo es que estoy con la riqueza, entonces yo estoy con la programación de riqueza. No. Indistintamente de toda esta programación de pobreza, yo me tengo que programar para ser rica. Ujú. Y es tener otras cosas, otra mentalidad. Sí, no, y tienes que transformar los hábitos. A veces también hay que saber decir que no. Hay que educar a tu entorno, porque también familiarmente es difícil que tú vayas por un camino y la otra persona vaya por otro camino. Oye, eso puede eso generar es- hasta rupturas. Mira, rupturas, dentro- porque de hecho, o sea, si tu contexto no va por el mismo camino al que tú te estás desarrollando, al que tú te estás convirtiendo, déjame decirte que vas a dejar de tener de hablar hasta con la misma familia. O sea, vas a romper relaciones hasta posiblemente con parejas, amigos. O sea, tu contexto se dispersa por completo porque va en pro al tu propósito, a tu objetivo. Mientras tú mantengas tu mente enfocada en qué, en que tengo una mente millonaria, tú vas a trabajar en eso. Así es. Y bueno, básicamente regresando un poco para que la gente no se traumatice de las rupturas y todo eso, no es cuando trabajas con un propósito positivo para tu vida, cuando tienes los objetivos bien diseñados, cuando cambias la mentalidad, cuando aprendes a transformar esas creencias limitantes en relación al dinero y en general a todas las creencias, es un proceso que se da solo y se da muy positivamente. No quiere decir que te vas a pelear con todo el mundo porque ahora tú tienes creencias del dinero, sino que simplemente esas personas que ya no están vibrando con tu misma energía se dispersan, o sea, se van alejando. Pasa también en las sociedades. Es muy difícil tener una sociedad bajo el criterio de escasez, por ejemplo. O sea, tú tienes una sociedad con una persona que todo el tiempo está pensando en las deudas y en el pensamiento escaso. ¿Cómo haces que una empresa evolucione de esa manera? Es muy difícil porque no vas a ver, como lo había dicho, tu cerebro siempre va a tratar de demostrar que lo que le estás diciendo es verdad. Si tú no confías también, o sea, si tú, por ejemplo, piensas, no podemos lograrlo, nunca nos vamos a hacer ricos, no hemos sabido hacer el dinero, bueno, no lo vas a saber tampoco hacer jamás, porque Exacto. tú tienes una mentalidad que te conduce a la pobreza. Y si te repite, es que no sé cómo hacerlo, es que nunca vas a saber cómo hacerlo. Bueno, lo primero que tienes que hacer es cambiar el hábito. Exacto. Mira, otra de las cosas que, por ejemplo, te pueden señalar de que eres una persona que estás programada para ser pobre es tener miedo a abrir las cuentas de banco. Es una... Ay, yo tengo un ejemplo de una persona que le daba miedo revisar las cuentas del banco. Bueno, eso es pensamiento De escasez, de pobreza, de pobreza, de pobreza. identidad de pobreza. Identidad Eso es de pobreza. identidad de pobreza. No reviso mis cuentas de banco, no hago presupuesto, porque al hacer presupuesto te tienes que enfrentar al monstruo. Ujú, Entonces exacto. no sabes cuánto gastas al mes, no sabes en qué lo estás gastando. Entonces al no hacer presupuesto, evidentemente tienes un pensamiento de escasez. Lo contrario, exacerbado, también es una identidad de pobreza. Limitarte a un presupuesto es una identidad de pobreza. Ahorro para las vacas flacas. Ahorrar el dinero y meterlo en el banco y tener miedo a movilizarlo e invertirlo es identidad de pobre. Y es peor, amigos, porque el banco, ni siquiera el banco deja el dinero en el banco. Exacto. O sea, el banco, ¿qué hace? Saca el dinero y lo invierte. Entonces Y lo multiplica. Exacto. Con mi dinero que yo metí así, el banco lo saca y lo va a volver así. Entonces, es educarnos financieramente. Ujú. Es ese compromiso de educación financiera. Presupuesto, ¿qué puedo leer? Un podcast, una cosa, un especialista, alguien que me ayude Buscar a saber de alguien que te ayude a finanzas. invertirlo. Claro, también. También Mentores financieros. mentores financieros o aprender. O sea, si no sabes,
pues ponte a estudiarlo. La vida te va a cambiar porque te vas a dar cuenta, porque eso es otra cosa, la mentalidad de la pobreza, la identidad de la pobreza. Una de las creencias que tienes es que tú no sabes cómo manejar el dinero. Es que claro, yo no entiendo nada del dinero. Es que eso no va conmigo. Es que eso no, bueno, si no va contigo, a lo mejor tú eres un productor de dinero, exacto, pero no lo sabes administrar. Bueno, pon a alguien que te lo administre y que te lo administre bien, que te lo reinvierte y todo eso, si tú no quieres aprenderlo. Pero entonces focalízate en producirlo. Para que puedas ser rico y millonario, porque también puede ser que tú no tengas ese talento. Sí, es verdad. Bueno, alguien más lo tiene. Pero para eso eres un ser millonario, para que puedas delegar esa función en otra persona, porque si eso a ti te drena, si eso es algo, y eso hay que tenerlo en cuenta también, Leo, si eso es algo que a mí me drena, oye, yo puedo y tengo la capacidad de hacerlo monetariamente, puedo colocar a alguien para que delegue esa función por mí, perfecto, yo me voy a algo que de verdad a mí me nutre, que sería hacer conferencias, hacer esto, buscar nuevas inversiones, bueno, lo que hace que produzcas el dinero. O sea, si tu actividad medular para producir el dinero significa que tienes que estar dando conferencias, conociendo gente, relacionándote, entonces no ocupes tu tiempo en un espacio contable, por ejemplo, en el cual tú no eres bueno, no es tu no talento. Eres productivo, bueno, no pero pon a alguien a que lo haga, porque exacto, otra de las mentalidades de pobreza es la mentalidad de pensar que tú tienes que hacerlo todo. Eso también es una mentalidad de pobreza. Y eso de pensar, no, es que yo soy emprendedor y como soy emprendedor, yo tengo que hacer todo. Yo tengo que salir, tomar la medida, venderlo, cobrar, facturar. Como dice Margarita Paso, soy la. la. Entonces, soy la contadora, soy la publicista, soy la community, soy la editora, soy la que vende, soy la que maquilla, soy la que se viste. No. Todo. Y enloquece, ¿sabes? Y no eres productivo. Al final no llegas a ser productivo en realidad. No, y además, y te quedas con eso. Tú ves que la mayoría de la gente que tiene ese pensamiento no crece, se queda con eso, se queda haciéndolo todo siempre en chiquito y tiene ganancias, sí, a lo mejor le va bien, pero de forma limitada. Hay que delegar, hay que buscar que hay mucha gente que hace las cosas mejor que tú en muchos ámbitos. Tú dedícate a lo que mejor sabes hacer, tu pasión, o sea, la pasión que tú tienes es lo que te va a producir el dinero. Sí, porque fíjate, Leo, todos venimos con un don, algo que dar, algo de valor que yo le pueda dar a otra persona y que esa otra persona pueda ser mejor ser humano, profesional en su área, familiar o profesional. Todos tenemos ese don. Ahora, que nos podamos conectar con ese propósito, es allí la diferencia. Y es allí cuando entra ese compromiso, ese nivel de conciencia, esa conciencia de decir, yo creo que esto me hace clic. Y escucharnos, obviamente nosotros aquí damos tips y damos ejemplos de vida también. Y esto que me están diciendo me hace clic y me dice, hey, yo como que he sido programada para la pobreza. ¿Qué puedo hacer? Claro, ¿cómo lo cambio? Mira, otra señal que te moleste el éxito financiero de los demás, o que lo critiques, o que dudes de su procedencia. Claro, porque mira, fíjate que muchas personas a lo mejor hoy día sacan o son exitosas y dicen, pero es que este se volvió millonario de la noche a la mañana, de un año para acá. ¡Ey! Ustedes a lo mejor no se han dado cuenta que hay de ese año antes, 10 años antes. ¿Cuál ha sido el trabajo de esa persona para que de un año a otro ya explotó su éxito? Eso es lo que puede no ser vemos. Tan rápido como un mes. Claro, o sea, pero el trabajo que hay detrás de ese momento en que hizo boom, ¿cuánto hay, Leo? Claro, puede haber mucho trabajo y lo que uno debería hacer es modelar en lugar de criticar y tú sabes que es terrible la envidia. La envidia es una emoción. Bueno, nosotros sacamos un programa de eso de la envidia. Sí, pero la envidia es una emoción que también te empobrece, baja, no te deja crecer y está relacionada con todas las demás emociones, porque por envidia una persona es capaz de todo. Entonces, si ustedes les molesta o a alguno de ustedes les molesta el éxito de otra persona, usted ha sido programado para la pobreza. Así que no, diga. Mira, no saber cuánto vale tu tiempo,
no entender que tu tiempo no se regala y no entender que tu trabajo vale. O sea, Exacto. del valor que tienes como persona. Si tú no entiendes realmente cuánto vales como persona y cuánto vale tu trabajo, pues es una señal de que estás programado para la pobreza. Mucha gente regalando el trabajo. Mucha gente, es así. ay no, yo le hice Y un no, favor y el otro regateando. millonario, ¿no? Ajá. Porque eso también pasa, ¿no? Yo le hice pobrecito, yo le hice un favor y yo le digo, pero pobrecito, ¿qué? Si él le va mejor que a ti. Exacto. Vete, porque tú crees que tú estás muy bien, pero velo, le está yendo bien gracias al favor que tú le hiciste. ¿Por qué no lo cobraste? Leo, y esas personas, Leo, que están, que tienen dinero, pero mentalmente están creándose siempre historias o algo, pero para que la otra persona crea que no tienes dinero y que las otras personas se hagan responsables de sus gastos o de sus responsabilidades. Eso es mentalidad de escasez, de pobreza. De pobreza. Mentalidad mentalidad de pobreza, el guardadito. O sea, tienen dinero, pero no quieren Y gastarlo. entonces ahí quieren manipular. Que deberíamos hacer un programa, el próximo programa ¿verdad? Deberíamos hacerlo de la manipulación. Es verdad. Muy bien. Vamos porque anotado. eso también entra ahí. Es Decisiones financieras basadas en el miedo y no en la información. A ver, si te están diciendo o estás viendo y las pruebas te están dando que una inversión o algo que vas a hacer va a ser positivo y el dinero se va a reproducir, no tomas la otra decisión porque la otra decisión piensas que es más segura. Claro, por el miedo al salto al vacío. Claro, no, yo prefiero meter el dinero en el banco. Algo seguro, exacto. Que meterlo en una cartera de inversión. Aun cuando están diciendo, bueno, la cartera de inversión te va a dar por lo menos, no sé. Tiene un techo 8%, y si baja, 10%, exacto, lo que sea. Y si baja nunca vas a perder, tiene un piso, o sea, y ni siquiera así la persona lo va a hacer. No, prefieren el banco, y aunque el banco no les pague nada. Prefieren el dinero ahí, ¿para qué? Porque su seguridad está basada en meterse en el banco a revisar que el dinero todavía está ahí. Exacto. Y eso es un problema grave si quieres tener mentalidad de rico. Al final, ¿qué es lo que sucede? Dejas ese dinero guardado ahí, no tiene hijos, no lo reproduces, no hace más dinero y después cuando te retiras tienes que gastártelo en todas las cosas del retiro que tienes que hacer, incluidas, por supuesto, tu salud, un montón de cosas. Y dices, coño, ¿por qué yo no me preparé para esto? Exacto, estamos a tiempo para prepararnos. Vivir al límite siempre. Hay gente que pareciera disfrutar conseguir el dinero para todo, para pagar a último momento, pedir prestado, extender los pagos. No, yo llamé y me lo extendieron. No, y vas entonces, extendiendo pagos, y entonces le debes a todo el mundo, con todo el mundo y renegocias la deuda, pides ayuda, después le debes al otro. Entonces esa maraña, eso te convierte en una maraña. Eso, así, una maraña, pero no de dinero, de deuda. De deuda. Y bueno, esas son algunas señales de que fuiste programado o pudimos haber sido programados. Yo tengo todavía algunas cosas, todos tenemos algunas cosas, pero lo importante es que seamos conscientes que lo tenemos. Demos el paso y busquemos la manera de cambiar. Yo he sido programada para la pobreza y ha sido, o sea, desde mis estudios con constelaciones familiares, he podido identificar que de generación en generación, Leo, he como que manejado esa información genética y le he tenido como que ese amor invisible, ese amor inconsciente a seguir esta línea que siguieron mis mujeres de mi familia, de mi árbol genealógico, y yo entonces siguiendo, haciendo su ejemplo, obviamente les doy tributo. Uh-huh. Pero no, ahí hay que decir, hey, me libero de esto. Sí, no. Me libero de esta información que no es positiva, que no da nada positivo para mi nuevo crecimiento, para mi nueva identidad. Sí, la intención no es buscar culpables, sino entender que a todos nos ha pasado. Igual a nuestros padres les pasó con sus padres. Claro, por eso te digo, porque eso es un amor inconsciente. Uh-huh. y es una educación de pobreza, de escasez, porque así fueron criados nuestros padres. Y esa desde su amor y desde su conocimiento, eso es lo que dieron a sus hijos. Sí. Y nosotros, desde nuestro conocimiento, es lo que damos a nuestros hijos.
obviamente mis conocimientos actuales no es lo mismo a lo que mi mamá tuvo, a lo que tuvo mi abuela, a lo que tuvo mi tatarabuela, no. Entonces cada una de las generaciones ha marcado la diferencia y Sí. marca la diferencia. No, y todavía estamos a tiempo de reeducar, por ejemplo, a nuestros padres, a nuestros hermanos, incluso a nuestros hijos. Si nos damos cuenta de que hemos tenido una crianza o hemos criado una identidad de pobre en alguno de nuestros familiares, todavía estamos a tiempo de generar esos cambios. Principalmente el cambio tiene que pasar por nosotros mismos. Cuando Claro, nosotros logramos sí. esos cambios positivos, los invito a que a todo el que pueda estudie PNL, porque eso va a hacer una diferencia en sus vidas. No por nada este programa es de PNL, porque entendemos que la mejor manera de ayudarlos es a través del cambio que pueden lograr en sus mentes. Y que ha también sido lo que nos ha ayudado a nosotros Claro. a cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestras vidas, a cambiar esa información que traemos de infancia, que está bien, que nos sirvió para muchísimo, pero ya desde ahora la vemos, ya no nos sirve para lo que queremos ahora. Exactamente, ¿no? Cambiar nuestras organizaciones, cambiar nuestros núcleos familiares, la forma como nos comunicamos, cómo nos hablamos a nosotros mismos, nuestros hábitos de vida en general. Hay que hacer cambios y esos cambios parten por entender, por ejemplo, de que tenemos una mala relación con el dinero, de que tenemos creencias que nos limitan, que nos alejan, que nos hacen malgastar, que nos hacen acumular dinero o ahorrar dinero y no producir realmente una cadena que nos permita hacernos ricos. Entender que el dinero sí da la felicidad, y cuando me refiero a esto no es que nos convirtamos en unos seres materialistas, sino que definitivamente el dinero aporta a nuestra calidad de vida y a nuestras vidas un ingrediente muy importante para nuestra felicidad. No es lo mismo afrontar la vida con dinero que sin dinero. No Totalmente. es lo mismo, no es igual tener que pasar, por ejemplo, por una enfermedad teniendo dinero que no teniendo dinero. No es lo mismo querer ayudar a alguien sin tener dinero que teniendo dinero. Entonces, es así. hay que darle la oportunidad, o tenemos que darnos la oportunidad de que el dinero entre como debe ser en nuestras vidas. Como debe, o sea, es la Sin mejor limitaciones, manera. sin limitaciones. Y en verdad tratar y hablar con nuestros empleados, hablar con nuestros pares, con nuestros amigos, y hacerles entender que hay creencias que los están limitando y que esas creencias que los limitan a otros. Es como una cadena. Es así. Yo a veces tengo que decir, cuando me dicen, pero es que estás trabajando mucho, yo le digo, bueno, pero es que el producto de ese trabajo es precisamente lo que está haciendo que yo consiga mis objetivos. Y si yo lo disfruto y esa es mi pasión, ¿cuál es el problema? Exacto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que quedarme sin hacer nada viendo televisión para que los demás estén contentos? No, porque eso no es lo que te da a ti pasión, Lo que me te llena, mueve, lo que me no mueve. es eso. Entonces nosotros tenemos que entender también eso. Tenemos que aprender a entender que las personas que ya están en el camino de la riqueza, hay que permitirles que se desenvuelvan como debe ser. Y a los que no están, tratar de decirle, epa, te estás desviando del camino de la riqueza. Estás haciendo algo, como hice ayer, por ejemplo, con mi amigo. Le dije, ¿no te parece que, o sea, la idea, los 3 negocios me parecen magníficos, pero si pones el foco en uno, Los vas a ir sacando. Lo vas a ir sacando y te va a ir bien. Exacto. Pero lo que pasa es que necesitas tener los 3 negocios están muy bien y te pueden traer mucho dinero, pero los 3 al mismo tiempo no. En el estado donde están, no, están de cero. Así es. ¿Cómo puedes hacer para desarrollarlo los 3 al mismo tiempo? ¿Cómo hacer para dejar de pensar en el dinero inmediato? ¿Cómo hacer para dejar de pensar en ganarte el loto o en el dinero fácil? Bueno, una de las cosas es, Leo, comprometerse a partir de hoy en que mi meta es convertirme en una persona millonaria. Y esas palabras y esas afirmaciones que tú te vas a comenzar a decir a partir de hoy son sumamente importantes, porque esas afirmaciones llevan su energía internamente y externamente. Así que di frases como: mi mente es mi mayor activo, tengo una mente millonaria, mi meta es convertirme en millonario, tengo una mente millonaria, me comprometo a ser rico, tengo una mente millonaria. ¡Qué divino!
Claro, y te sea, repites. decirlo. No, y O sea, repetírselo. tú sientes, wow. Claro, además que puedes conectar con esos momentos. O sea, tú te repites eso y conectas con esos momentos en los cuales te has sentido así. Ajá. Has sentido que realmente eres millonario, que realmente eres rico, que las cosas van bien. Pero hay que sacarse y deslastrarse de la mente de escasez y de la deuda, Dani. O sea, yo sé que a veces es difícil en ciertos puntos cuando estamos demasiado endeudados, cambiar ese chip, cambiar esa mentalidad y transformarla. Pero hay que tratar de hacerlo, sea meditando, buscando, haciendo ejercicio, buscando que ese cerebro genere. Si tú no puedes cambiar tu mente con tu voluntad, busca entonces ayuda. con tu cuerpo. Uh-huh. Entonces, si te estás teniendo esos pensamientos de pobre, esa identidad de pobre, pues ponte a hacer ejercicio para que generes endorfina. Claro, y cambies tus pensamientos. O ve te este tipo de distinto. programas. O ten conversaciones con amigos que estén en una sintonía, ¿sabes? Que de rico, de millonario, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Para que esa persona te motive, te escuche. O sea, tienes que tratar de también jugarle al cerebro para que el cerebro pare, haga un stop en la pobreza. Revisas tu contexto. Limpias y empieces a entrar en la parte de rico. Revisar tus contextos, cambiar, decir, si tú no sabes gestionar tu dinero, pues métete en un curso. O busca a alguien que te ayude. Si no tienes para pagar a alguien que te ayude, bueno, es mejor que entonces busques cómo educarte para eso. Exacto, es adquirir conocimiento. Conocimiento que también ayuda, leer también ayuda, escuchar podcasts, o sea, en fin. Si están programados para ser pobres, hoy es el momento para que eso cambie. Hoy es el momento. Yo les recomiendo un libro, Leo, se llama Los secretos de la mente millonaria. Buenísimo. O sea, de Hart Faker. Es buenísimo, muy bueno, búsquenlo. Búsquenlos, es cómo dominar el juego interior de la riqueza. De verdad, es muy bueno, se los recomiendo a 100%. Aleccionador. Y bueno, entonces el próximo programa vamos a hablar... El dinero viene a mí con facilidad. Viene a mí con facilidad. El dinero viene a mí con facilidad. ¿Verdad que sí? Con facilidad. Con felicidad, con felicidad y con pasión. Nos vemos en el próximo programa de Par de Mentes.